Que Dios te bendiga grandemente. Estaba yo meditando, estaba pensando en este tiempo tan difícil, en este tiempo tan extraño, en este tiempo tan raro que estamos viviendo, en este tiempo de encierro en las casas, en este tiempo de cuarentena. Y no me queda la menor duda que va a haber un antes y un después de esta cuarentena, de este tiempo tan terrible que estamos pasando. Va a haber un gran antes, pero sobre todo un gran después. Alguien dijo que estamos en el 2020 y que el 20 más 20 significa 40. El número 40 se repite muchísimas veces en la palabra de Dios. Es un número escogido por Dios en el cual Él hizo muchísimas cosas a lo largo de toda la historia de la Biblia. Siempre hubo un antes muy distinto al después en cada cuarentena, en cada número 40. Por ejemplo, comenzando con el diluvio. El diluvio dice que duró un tiempo de 40 días y 40 noches lloviendo. Hubo ciertamente un antes. Antes del diluvio había muchísima gente en la tierra. Después del diluvio solamente habían 8 personas las que se salvaron. El número 40 es un número que se repite muchas veces también comenzando después de este gran tiempo del diluvio, lo que le sucedió a Moisés. Moisés subió al monte y estuvo nada más y nada menos que 40 días también y 40 noches hablando con Dios. Después, antes de esos 40 días, no había ley, no había Biblia, no había una palabra escrita de Dios para nadie. Después de esto sí hubo una palabra hasta el día de hoy. Así que también hubo un antes y un después. Con esto del número 40, también te quiero hablar, hay muchísimos ejemplos, pero te voy a poner solamente algunos porque me pasaría este video pues mencionándote tantos 40. También está el ejemplo de Jonás. Jonás, el Señor le dio una palabra, le dijo, ve a Nínive y predica y diles que en 40 días, otra vez el número 40, en 40 días, si no se arrepiente, esta ciudad va a ser destruida. En esa ciudad de Nínive habían, dice que más de 120,000 habitantes. Y hubo también un gran antes y un gran después. Había gente con muchísimo pecado, mucha gente pecadora. Nadie era cristiano, nadie conocía a Dios, nadie servía a Dios. Y dice que desde el rey, escuche bien, desde el rey de Nínive hasta las vacas se humillaron delante de Dios, se arrepintieron y se convirtieron a Dios. Y Dios no mandó juicio. Hubo un antes y hubo un después en este tema de Nínive. Y para terminar con esto del 40, para que hagamos conciencia, está por supuesto el Señor Jesús. El Señor Jesús también estuvo en cuarentena y la cuarentena que pasó el Señor Jesús no es como tú, jugando en el celular, viendo televisión, viendo películas de Netflix, comiendo todos los días, a veces lo que más te place. El Señor Jesús duró 40 días y 40 noches en el desierto sin comer y sin beber. Él también tuvo su cuarentena, pero también hubo un antes, un antes. El Jesús que entró a los 40 días de desierto no fue el mismo Jesús que salió a establecer el reino de Dios en esta tierra. Un ministerio grandioso, un ministerio sorprendente, muertos resucitados, los ciegos tenían la vista. Ya sabes toda la historia de Jesús en los 4 evangelios. Todo lo que el Señor Jesús estableció en esta tierra, que vino a traer salvación, vino a traer vida eterna, vino a traer la dispensación de la gracia, vino a cumplir la ley. No que él cumplió la ley, sino que la ley se cumplió en él. Así que hubo un gran antes de Jesucristo, de los 40 días del desierto, y después de aquellos 40 días. Al tercer día el Señor Jesús resucitar, también dice que resucitó y estuvo en la tierra, nada más y nada menos que otra vez el número 40, 40 días, hablando con la gente y dando testimonio. Dice que más de 500 personas lo vieron y hablaron con él, comenzando con sus apóstoles, ¿verdad? 40 días en la tierra y después de esos 40 días llegó el Pentecostés, llegó el Espíritu Santo hasta el día de hoy. El mundo ha estado sumergido en mucha violencia. El mundo ha estado sumergido en mucho odio, en mucha maldad, para resumirlo. El mundo estaba hecho un caos antes de este encierro. El mundo estaba hecho un caos antes de esta cuarentena. Y el Señor ha traído esto o ha utilizado esto para que meditemos en nuestros caminos, para que pensemos en qué estábamos haciendo antes de la cuarentena, de cómo estábamos viviendo unos más que otros, unos con más maldad que otros, pero todos
estábamos haciendo maldades. Y llega un punto donde Dios se enoja, donde llega la maldad hasta la presencia de Dios y algo tiene que pasar. Tiene que llegar el antes y el después. Y qué mejor que estos 40 días, qué mejor que esta cuarentena, porque en su terminología inicial dice que esto surgió de una peste precisamente, le llamaban la peste negra y de aquí surgió este nombre de cuarentena. No necesariamente tiene que ser 40 días, pero básicamente significa esto de 40 días. Es tiempo de recogimiento, es tiempo de pensar en nuestros caminos, es tiempo de pensar en nuestras vidas. ¿Qué estábamos haciendo con nuestras vidas? ¿Cuánto estábamos odiando? ¿Cuánto estábamos maltratando? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántos delitos? ¿Cuánta sangre derramada? ¿Cuántas mujeres muertas? ¿Cuánta droga? ¿Cuánto pecado? ¿Cuánta maldad había en el mundo? Y es que tiene que haber un antes y un después. Estamos en el tiempo intermedio de la cuarentena. Estamos en el tiempo intermedio de los 40 días para que, como dice la palabra de Dios en Ageo capítulo 1 del verso 5 en adelante, dice Dios, mediten sobre sus caminos. Piensen sobre lo que estaba pasando en el mundo y qué van a hacer. Porque hay gente como que no ha entendido qué es lo que está pasando. Esto es algo a nivel global. Esto es una pandemia de todo, no solamente del virus. A nivel mundial, Dios está sacudiendo al mundo. Te metió cuando los niños, los padres y la madre lo castigan. Y no quiero hacer este video tan largo. Cuando los niños, los padres y la madre lo castigan, lo encierran en un cuarto por 3 horas para que el niño piense que lo que estaba haciendo, por lo cual le llamaron la atención, no lo vuelva a hacer más. Y es lo mismo que Dios está haciendo con todos nosotros. A nivel mundial nos ha encerrado a todos para que pensemos y meditemos en nuestros caminos. Como dice Ageo, lo estoy repitiendo, capítulo 1 del verso 5 en adelante, el libro de Ageo en la Biblia. Mediten sobre sus caminos. Mediten sobre sus caminos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Comenzando por darle la espalda a Dios. La gente no quería pensar en Dios. La gente no quería venir a Dios. La gente no quería escuchar palabra de Dios. Ahora está todo el mundo escuchando palabra de Dios. Ahora todo el mundo está orando. Todo el mundo está pidiendo perdón. Todo el mundo está pidiendo arrepentimiento. Pero hay muchos que están locos que todo esto pase para volver otra vez a lo que estaban haciendo. A las maldades que estaban haciendo antes de que comenzara esta cuarentena. Y eso es algo increíble. Y eso es algo que no debe pasar con ningún ser humano. Tenemos entendimiento, no somos como los caballos, no somos como los animales que Dios los hizo sin entendimiento a la mayoría de ellos. Tenemos entendimiento. Pensemos en nuestros caminos. Comenzando por la primer parte, que es que dejemos de darle la espalda a Dios. Dejemos de darle la espalda a Dios. Meditemos. Este es un tiempo de meditación. Este es un tiempo de pensar que el mundo estaba mal y que algo tenía que pasar. Y estoy segurísima que va a haber un antes y un después que pase todo esto, porque va a pasar. Hay muchas cosas que estaban mal que se van a arreglar. Hay mucha gente que lamentablemente va a seguir en lo mismo. Pero Dios nos está llamando a la reflexión, a que reflexionemos, a que pensemos en nuestras vidas, que pensemos en el mundo. Hay mucha gente muriendo, va a haber un antes y un después. Hay mucha gente que estaba viva, feliz, contenta, haciendo planes antes de esta cuarentena. Hay mucha gente que no va a estar. Pero también hay muchas cosas buenas. Es un momento de pensar, es un momento de cambio, es un momento de transformación, es un momento que Dios está utilizando para llevar la palabra como nunca se está predicando la palabra de Dios por las redes sociales, porque no hay otra plataforma. Pero qué mejor que las redes sociales, y así podemos llegar a lugares que no podíamos llegar físicamente ni al mismo tiempo. Y perdura, este video se queda para toda la vida. Dios nos está llamando y nos está diciendo reflexiones sobre sus caminos. Hay gente que odiaba, que ya no va a odiar más. Quiero hablar también con las personas que fueron cristianas, que están descarriadas. Este tiempo es un tiempo de cambio. Va a haber un antes y un después de esta cuarentena, de esta situación mundial que está pasando. Hay mucha gente que se descarrió, que duró 5 años, 6 años, que conoció a Jesús, que sentía la presencia del Señor, que predicaba, que oraba, que cantaba y que se descarrió. Hay mucha gente, también hay noticias buenas, hay mucha gente que se está reconciliando con el Señor. Hay mucha gente que nunca pensó que iba a ser cristiana y en este tiempo se ha convertido, se ha rendido a los pies de Cristo. Y es mi oración que haya un antes y un después, pero que ese después de ese antes, ¿verdad?, sea para bien, sea para Dios. Dios nos está, pues, llamando grandemente la atención en esto de estar en las casas.
para que pensemos, para que reflexionemos sobre nuestros caminos, para que pensemos que las cosas no estaban bien y que tenemos que cambiar. Hay que cambiar. Tiene que haber un cambio en tu vida. Tú no te puedes quedar igual. Tú no puedes estar pensando. Tú no puedes estar pensando como la gente del tiempo del diluvio. En aquel tiempo del diluvio, dice la palabra de Dios en Mateo 24, el Señor Jesús hablando dice, y no entendieron hasta que se cerró la puerta y todos perecieron. No entendieron. Yo oro al Señor para que tú no seas de aquellos que no han entendido el mensaje que te está diciendo el Señor en este tiempo tan fuerte. Oro al Señor para que lo entiendas. Para que entiendas que lo primero es darle el frente a Dios y dejar de darle la espalda al Señor. Y saber que somos muy vulnerables. Saber que nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y hasta la próxima, si Dios me lo permite. Bendiciones.